Tan lindos. Sí, como se ve lindo. Nos quedamos bonitos ahí para la foto. Clark Kent. This is a Clark Kent. Bueno, lo que les mencionaba ahorita allí en la prueba, y por eso les dije, hagamos primero la prueba sin mirar el power. Mire que todos estuvieron muy cercanos a la respuesta, ¿ya? Y partiendo de una base, y se lo decía también allá, y es que muchos de estos conceptos, siendo cotidianos, porque es que hablar de democracia es hablar de nuestra vida social, hablar de democracia es hablar de nuestra vida en familia, hablar de democracia es hablar de que podemos estar sentados acá bajo el mejor concepto de libre albedrío. ¿Ustedes saben qué es el libre albedrío? La toma de decisiones autónomas. O sea, podemos estar aquí sentados porque tenemos la posibilidad que nos la ofrece un Estado social de derecho. Venga, es que yo estoy pagando, sí. Pero ahí, miren, escuchen esta anécdota, eso está quedando grabado, escuchen esta anécdota. ¿Alguno de ustedes vio ayer el partido de la final de las chicas del Campeonato Mundial Sub-20? No. Yo nunca pensé que había un equipo que se llamara Corea del Norte. El nombre de Corea del Norte es República Democrática de Corea del Norte, República Democrática. Y dice llamarse República Democrática y te imponen tus acciones, o sea, y te limitan tus acciones. Te dicen qué puedes hacer y qué no puedes hacer. ¿Ese es del tipo ese? Ese es el de Yunjin, ese gordito, ¿ya? Claro, un país, ¿ustedes saben cuál es la mayor demostración de democracia hoy en la cuarta revolución industrial? ¿Cómo se llama la cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial se llama el Internet de las cosas, porque hoy en día todo depende de unas plataformas, todo y somos, ya nos hemos vuelto dependientes, nos hemos convertido en dependientes de la conectividad, ¿ya? Yo, por ejemplo, si yo no reviso ese WhatsApp 2 o 3 veces al día, me angustia. Y tuve una niña, la compañera de trabajo, que por allá hace año y medio, 2 años, colapsaron las redes, como de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana, y a la niña, y ella colapsó. Y cuando digo colapsó, es en términos literales. Casi le da un infarto. Tuvo que llevarla a la clínica y se comía las uñas porque no tenía con quién hablar, no se podía conectar. ¿A dónde voy con esto? La mayor expresión de democracia hoy, en la era de la tecnología, en la era de la conectividad, se llama la Internet. Lo que pasa es que nosotros la tenemos a la mano, entonces no la extrañamos. Resulta que en China, por ejemplo, en China tú no tienes acceso a Google. Ellos tienen sus propios buscadores y es allá internamente. O sea, la conectividad que tiene China con el mundo es mínima. Y por eso Estados Unidos vino y peleó con ellos y les dijo, es que Google, y porque Google no dejaba, China no dejaba entrar a Google. Y China dijo, creó su propio sistema operativo, sus propios Android, su propio sistema de búsqueda y conectividad. Pero en Corea del Norte ni siquiera eso. Por eso la mayor demostración de hoy en la era de las tecnologías es el poder entrar a una página de internet y decir, me compro estos zapatos. Allá no pueden hacer eso. Y escuchen, ¿por qué mencioné el partido de ayer entre Corea y Japón? El campeonato lo ganó Corea del Norte. Las niñas felices. La mejor jugadora del torneo de Corea del Norte. La goleadora de Corea del Norte. La negrita nuestra, Linda Caicedo, se da el lujo de jugar donde le paguen una millonada. Esa otra niña, que es la mejor jugadora del mundo en la categoría sub-20, no puede salir del país. Para irse a jugar a España o para irse a jugar a Europa, que es donde los jugadores triunfan. Entonces, yo creo que pasa porque el papá o alguien fue como futbolista, porque ya digamos, si mi papá es arquitecto, yo puedo ser arquitecto, pero si mi papá es un simple campesino, si mi papá es un campesino, me toca hacer una campesina. Seguir esa línea. Y el Estado es el que define por cada uno de nosotros. En un Estado impositivo, en una autocracia, el Estado es el que dice hasta dónde puedes llegar, qué puedes estudiar, qué no puedes estudiar, dónde puedes estar. Entonces imagínate la ilusión de una niña de esas, sabiendo que es la mejor jugadora del mundo y no poder salir de sus conocimientos. ¿Cuánto dinero estará ganando ahora
la Usma, la Linda Caicedo, la Ramírez, que están jugando fuera del país porque las conocieron y se las llevaron. Esta niña no se puede ir para ningún lado, a no ser de que se vuele de allá. Entonces vimos el concepto de democracia, los elementos de la democracia, y decía, son tan cotidianos que ni siquiera los identificamos. Entonces hablábamos hace 8 días de los tipos, los elementos que caracterizan una democracia plena. Y por ahí una de las preguntas decía, uno de los criterios para que una democracia sea plena, y es uno de los que se vio aquí en Colombia, es el buen gobierno. Que el Estado tenga un buen gobierno. Ahorita vamos a definir el concepto de Estado. Que el Estado esté bien gobernado por personas rectas, correctas, diáfanas, transparentes. Y les mencionaba a ustedes, por ejemplo, estados como Noruega, Suiza, que están dentro de las primeras 5 democracias plenas. El Estado es correcto. Y el Estado cree en ti. La estructura del gobierno cree en sus ciudadanos y los ciudadanos creen en sus gobernantes. Lo que no pasa aquí en Colombia. Ya, aquí uno le dice a los jóvenes, bueno, ¿y por qué no vas a votar? Pues es que siempre van como ladrones. O sea, tenemos ese concepto, y ese concepto no lo hemos creado nosotros, nos lo ha creado el sistema. ¿Ya? Entonces, uno de los requisitos, de las condiciones para que una democracia sea considerada plena, es el buen gobierno, que no haya corrupción, que haya Estado social de derecho, que haya igualdad. Hay un indicador, uno de los indicadores donde Colombia va muy mal, es el Gini, que es el indicador de igualdad, de desigualdad a nivel mundial. Y Colombia está por encima, en la mitad por allá lejos, porque Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Uno de los países donde un congresista se gana 45 millones de pesos y hay personas que se ganan menos del salario mínimo. Eso genera desigualdad. Y hablamos de una cosa que se llama el ingreso per cápita. ¿Qué es el ingreso per cápita? Yo coger todos los ingresos de todas las personas que tienen ingreso en Colombia y eso lo divido por el número de personas que contabilice ahí. ¿Me hago entender? Yo cojo el salario de un congresista, que son 45 millones de pesos. El del gerente de la Federación de Cafeteros, que son más o menos 78 millones de pesos. El de la Federación de Fútbol, que es más o menos 120 millones de pesos. Y a esto le somos los que ganamos un poquitico más del salario mínimo y los que ganan el salario mínimo. Y decimos que en Colombia existe más o menos 4,5 millones de ingreso per cápita. Eso es falso. Y en un país en condiciones de desigualdad, eso no es verdad. Entonces, como lo mencioné ahora que estábamos haciendo el ejercicio, más que venir aquí a aprendernos cosas de memoria, es que tenemos que generar nosotros una inquietud. ¿Dónde estoy yo como ciudadano frente a mi Estado democrático? Porque se lo mencionaba hace 8 y hace 15 días, ¿dónde perdió Venezuela la democracia? La perdió en 2 componentes. En un mal gobierno, en gobiernos corruptos, no los que están ahora, estos son pésimos. Pero antes de que llegara Chávez, porque Chávez trató de iniciar siendo un buen gobernante, un gobernante justo. Hugo Chávez fue el primer presidente en Sudamérica que desarrolló proyectos de vivienda gratis y demostró que sí se podía. Porque aquí Juan Manuel Santos lo aplicó cuando el vicepresidente era Germán Vargas Lleras. En Quimbaya hay Mi Casa Cero, donde se identificaban madres cabeza de hogar, donde se identificaban mujeres vulnerables, adultos mayores, y les decía, aquí le entregamos su casita. Ahí saliendo de Quimbaya para Alcalá, actualmente del estadio, hay unos apartamentos que fue vivienda cero. Y se demostró que se podía hacer con los impuestos de los colombianos. Y Hugo Chávez fue el primero en hacerlo. Y hacer vivienda digna, viviendas de 70, 80 metros cuadrados, y tuvo unos programas espectaculares, pero a él lo ensegueció el poder. Cuando se dio cuenta que él tenía el poder, abusó de él. ¿Ya? Pero ¿dónde se perdió la democracia? Cuando presidentes como Carlos Andrés Pérez, presidentes corruptos, muchos presidentes corruptos, y entonces empezaron los jóvenes, empezaron esas nuevas flores democráticas, esas nuevas semillas democráticas a decir, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Y cuando hay inconformismo, cuando el pueblo está inconforme con lo que hay, el primero que salga a hablarles al oído, ese es, lo que llaman los gobiernos populistas. ¿Ya? Cuando yo te digo, esto lo vamos a cambiar, ¿ya? Entonces yo creo en esa persona y voy con ella para adelante. Entonces, queda claro el concepto de democracia. El concepto de democracia más que un sistema político, porque a nivel mundial está calificado como un sistema político, o sea, una forma de gobierno, una forma de gobernar y una forma de elegir los gobernantes, una democracia. Más allá de ese concepto de sistema de gobierno, la democracia es un sistema social y es una forma de vida.
La democracia es una forma de vida. ¿Que quién la sostiene? Recuerden, ¿quién sostiene la democracia? ¿Quién? ¿Quién dice él? Constitución política. La constitución política es la base jurídica. Pero recuerden la base. Ahí había una pregunta que decía, ¿quién sostiene la democracia? El pueblo. El pueblo es el que sostiene la democracia y ahorita lo vamos a ver, porque es la base de todo, es la base de la pirámide, es la base que sostiene el sistema. ¿Ya? Cuando el pueblo dice esto hay que cambiarlo, esto cambia. Para bien o para mal, pero eso cambia. Entonces queda claro el concepto de democracia. Hoy, en estos 20 minuticos, vamos a hablar de los elementos constitutivos del Estado colombiano y en general de un Estado democrático. Los elementos que lo consolidan, ¿cuáles son? ¿Cómo está conformado el Estado? ¿Cuál es su estructura? Entonces lo primero que corresponde es... A ver, ¿esto dónde pasa, hombre? ¿De dónde pasa? Venga, ampliémoslo. Que nos deje ver acá. Listo. Entonces, el concepto de Estado está ligado al concepto de democracia. Y hay varias acepciones, es decir, hay varias orientaciones para definir el concepto de Estado. Unido al concepto de democracia, el Estado como estructura social es una forma de vida. Es una forma como está constituida y consolidada una sociedad, un Estado. Entonces, desde el punto de vista de estructuras sociales, cómo está consolidada, cómo está constituida y conformada una sociedad. Y el Estado como estructura de poder hace referencia a las relaciones entre gobernantes y gobernados y viceversa, porque eso no es unidireccional sino bidireccional. Gobernantes, gobernados. Entonces, como estructura social, ¿cómo está organizada la sociedad? ¿Cómo está estructurada? ¿Dónde se ubica? Y como estructura de poder, ¿cuál es la relación que existe entre los gobernantes y sus gobernados y los gobernados y sus gobernantes? Es decir, todo el componente jurídico y normativo, todo el componente político. Ahora bien, aquí viene la definición clave para que entendamos el concepto de Estado, porque hay que romper un paradigma, y es el siguiente, que nosotros cada vez que escuchamos la palabra Estado colombiano, de inmediato pensamos en la estructura de gobierno. Entonces, venga, el Estado, y de hecho, por ejemplo, los periodistas lo hacen, ¿ya? El Estado colombiano, y entonces se empieza a mencionar el presidente con sus ministros, ¿ya? Entonces uno se va metiendo en la cabeza que el Estado es la estructura de gobierno. Esa pirámide que empieza con el presidente, que termina ya con unas estructuras básicas que las encontramos en nuestros barrios, que son las JAL y las JAL. ¿Saben qué significan esas frases? JAL, JAL, J-A-L, ahorita se lo explico, es la base del sistema político, JAL y JAL. Eso, ahorita los definimos. Entonces, para romper ese paradigma, vamos a definir el concepto de Estado desde nuestra Constitución y desde todas las constituciones del mundo. Primero, escuchen bien, el Estado es un conglomerado social. Vamos a definirlo constitucionalmente. Estado. ¿Qué significará la palabra conglomerado? ¿A qué suena?
juntos, o sea, como un poco de gente, ¿ya? Entonces, un grupo, primero, vamos a definir. Entonces, primero, vamos a definirlo desde el antioqueño, desde el lenguaje paisa. Entonces, vamos a definir. El concepto de Estado es un grupo de personas, un grupo social. ¿Ya? Primero, un grupo de personas. Pero, para que reúnan las características de Estado, ese grupo de personas debe cumplir con unos requisitos. Primer requisito, debe estar políticamente organizado. Y ahorita vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Entonces, primer requisito, ese grupo de personas tiene que estar políticamente organizados. Ahorita vamos a explicar técnicamente cada uno de ellos. Segundo requisito, debe estar jurídicamente organizado. Tercer requisito, debe contar con un territorio. Entonces, yo menciono, por ejemplo, la palabra Colombia, esa es lo primero que me venía a la mente. El mapita de Colombia. ¿Sí? Allá, la colita de la Guajira, con la puntica del Amazonas, había tipo así como de medio lado todo bonito, tirando para el Baupés, tirando para el Bichada y el Vainilla. ¿Ya? Entonces, se me viene a la mente el mapa de Colombia. Entonces, un territorio. Ahorita vamos a ver de qué trata el territorio y todos los componentes. Entonces, primero, grupo de personas que debe estar políticamente organizado, jurídicamente organizado, que debe tener un territorio. Cuarto requisito, debe contar con unas autoridades que controlan esas relaciones del conglomerado social. Es claro, yo inmediatamente empiezo a pensar, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la República, Contraloría General, Contaduría General y autoridades de control, Defensoría del Pueblo, personerías municipales, es decir, existen unas autoridades que son las que controlan esas relaciones del conglomerado social. Y ahí es donde existe una jerarquía de gobernante y gobernado, ¿ya? Que pareciera ser vertical, pero realmente la relación es horizontal, porque todos como Estado estamos en el mismo nivel, que le hemos dado el poder. Recuerda la pregunta, ¿ya? Si fue la Cámara o fue el Senado el que aprobó la ley, ¿qué estamos hablando de democracia? A ver, ¿quién de acuerdo? Representativo. Porque así yo no había votado por ninguno de esos, los que votaron por ellos les dieron el poder para que decidieran por nosotros. Entonces, hay unas autoridades que son las que controlan las relaciones de ese conglomerado social, y tiene que ser así. ¿Qué tal que no existiera la policía? ¿Qué tal que no existiera un código penal? ¿Qué tal que no existiera un código de convivencia? Lo que llamamos anteriormente Código Nacional de Policía. Tiene que existir unas autoridades. Y, finalmente, ¿cuál es el último requisito? Que ese conglomerado social tenga un reconocimiento internacional. A eso externamente se le llama soberanía. ¿Ya? Porque el reconocimiento internacional genera respeto. ¿Qué pasó esta semana en el aeropuerto de Cúcuta? ¿Vieron las noticias? Una avionetica venezolana llegó y aterrizó en el Erasmo Meos, que es el aeropuerto de Cúcuta. Aterrizó, y eso fue el escándalo a nivel mundial, ni siquiera nacional, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se violó la soberanía. Y lo vamos a ver ahorita, ¿ya? O sea, yo no puedo ir, es decir, yo no puedo ir llegando a tu casa y entrar la llave y meterme para tu casa. Oiga, me llegó puerta. O sea, no, oiga, señor, ¿usted quién es? ¿Qué vino? ¿Ya? O la pregunta obligada, ¿a usted quién lo invitó? ¿O a usted quién le dio permiso de ingresar? ¿Ya? A eso se le llama soberanía. Cuando yo reconozco que yo no puedo entrar a tu casa sin pedir permiso. Cuando yo reconozco que yo de esta baldosa no puedo pasar porque hay otros derechos. Entonces, cuando a nosotros se nos reconoce a nivel internacional, se nos está reconociendo por soberanía. Y cuando nosotros reconocemos a otros países, miren, hoy el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro. Yo tomo mucho a Venezuela como concepto, lo tomo mucho como concepto porque es un referente obligado. En términos de democracia y en términos de política es un referente obligado. Hoy es Nicolás Maduro.
tiene todo el reconocimiento internacional, porque hace 6 años, cuando se ganó la última elección, según él, cuando él la ganó, el mundo lo reconoció. Hoy tiene problemas para que lo reconozcan. Más de la mitad de la Comunidad Económica Europea no lo quiere reconocer. Entonces, cuando un presidente no es reconocido, el pueblo pierde soberanía, porque es el pueblo, ¿ya? Y están esperando, ya el canciller de Costa Rica dijo, bueno, ¿y qué pasa con el presidente de Brasil, que es de izquierda, no se quiere pronunciar? ¿Qué pasa con Petro, que es de izquierda? No se quieren pronunciar. ¿Qué pasa con López Obrador en México, que es de izquierda? No se quieren pronunciar. Y ni siquiera ese mal habido del presidente de Nicaragua, Ortega, que es un dictador peor que Nicolás Maduro. Entonces, estos son los requisitos. Entonces, nos queda claro. Entonces, si yo dijese, alguno que me quiera responder, conglomerado social, o sea, un grupo de personas que está políticamente organizado, jurídicamente organizado, que ocupa un territorio, que se debe a unas autoridades y que tiene soberanía, ¿el Estado quién sería entonces? El Estado seríamos todos. O sea, todos hacemos parte del Estado, porque todos hacemos parte de ese conglomerado social. O sea, yo tengo una cédula de ciudadanía que dice que yo soy ciudadano colombiano, ¿ya? O sea, hago parte de ese conglomerado social. Hago parte de una estructura política, claro, porque estoy en la base de la pirámide. Yo llegué a ascender, Jorge Iván Puerto, llegué a ascender en la pirámide porque fui alcalde de un municipio. Colombia tiene 1.105 municipios reconocidos jurídicamente y yo fui alcalde, o sea, yo subí en la pirámide. Pero la gran mayoría, ¿dónde nos mantenemos? En la base de la pirámide, porque no hemos llegado ni siquiera a ser miembros de una junta de acción comunal, ¿ya? Pero somos actores políticos. Somos actores jurídicos porque somos subordinados a un conjunto de normas que rigen el comportamiento. Ah, no, es que el Código Penal a mí no me aplica. ¿Cómo? No, usted hace parte de ese Estado. Venga, es que el Código de Policía a mí no me aplica. ¿Cómo? Si usted es colombiano. Y en esencia, como colombiano, hace parte de esa estructura jurídica. Ocupa un territorio. Es que vivo en Buenavista, Córdoba, Pijao, Protapao, La India, Potosí, La Siria, donde viva. Si es dentro del territorio, y ahorita vamos a ver cómo se define el concepto de territorio. Hago parte de un sistema de un sistema normativo jurídicamente organizado, es decir, yo me debo a unas autoridades, unos a unas, otros a otros. Yo como servidor público, por ejemplo, tengo la Contraloría General de la República, tengo la Procuraduría, ¿ya? Otros, la Fiscalía, el sistema judicial, el sistema de gobierno, y finalmente hago parte de un Estado que es reconocido a nivel internacional y que se llama soberanía. Entonces vamos a empezar a explicar algunos de esos conceptos. Entonces, vamos a explicar el primero por qué ese conglomerado social, para que sea reconocido como Estado, por qué debe ser políticamente organizado. Y vamos a tomar el ejemplo de Colombia. Nosotros tenemos un presidente que es electo, ¿por qué vía? ¿Por qué mecanismo se elige al presidente? Voto popular, ¿cierto? Que más adelantico les explico porque se llama, en el caso de presidentes, alcaldes y gobernadores, se llama también voto programático. Voto popular porque es el pueblo quien elige. Voto programático porque no se debería, hola Morenita, porque no deberíamos votar por la cara del santo, sino por los milagros que quiere hacer, o sea, por su programa de gobierno. Por eso se llama voto programático, que luego les explico yo. Entonces, somos un país políticamente organizado porque tenemos un presidente. Ese presidente lo elige el pueblo. Así yo no haya votado por él, él me representa como jefe de Estado, como jefe de las fuerzas militares y como jefe de gobierno. Escuchen, el presidente de la República es jefe de Estado porque nos representa a todos. Jefe de gobierno porque es la cabeza máxima en la estructura de un gobierno en un Estado democrático. Y él es el jefe máximo de las fuerzas militares. Por eso ustedes lo verán a él graduando a los oficiales del ejército, lo verán el 7 de agosto, el 20 de julio en el desfile militar, y ustedes verán a los militares dándole parte. Señor Presidente de la República, doy parte de los
hombres de las fuerzas militares de Colombia, porque él es el jefe de las fuerzas militares. Y es el jefe de gobierno porque es el que está en la cúpula. Entonces, tenemos a un presidente de la República que se elige por voto popular. Pero ese presidente se encarga de consolidar su línea de alta gerencia. O sea, sus ministros, sus consejeros de Estado y los presidentes y directivos de los institutos descentralizados. Entonces, el presidente se encarga de nombrar al director del DANE, el presidente se encarga de nombrar al director de la DIAN o directora de la DIAN, al director o directora del DPS, director o directora de la Agencia Nacional de Tierras y nombrar a todos sus ministros. Entonces, en la cúspide de la pirámide política, gubernamental, está el presidente de la República con todo su séquito, que se llama Consejo de Ministros y directores nacionales y descentralizados. Luego encontramos en esa estructura política, encontramos a los gobernadores. Recuerden, Colombia tiene 32 departamentos. ¿Por qué vía se eligen los gobernadores? Por la del voto popular. Y si ustedes van revisamos la Constitución Política, está definido, y en el Código Electoral están definidos los cronogramas de esos procesos electorales. En Colombia está definido. En países con falsas democracias como Venezuela, no. Entonces se dieron cuenta que el presidente Maduro dijo, vamos a hacer elecciones, vamos a hacer elecciones, vamos a hacer elecciones, y el día cualquiera dijo, van a ser el 28 de julio. ¿Ya? 15 días antes sacó a María Corina Machado del paseo, porque le dijo al Consejo Nacional Electoral, necesito que me la inhabilite para participar, y la sacaron del tarjetón. Y el pueblo estaba tan desesperado que sacaron a un señor, a Edmundo González, que muy pocos lo conocían allá. Y en poco tiempo María Corina se fue por todos los estados diciendo es por él, es por él, es por él, y votaron por él. Ella es la que más habla. Claro. Claro. Ella es la voz. Ella es el rostro visible de la oposición ante ese proceso. Entonces, tenemos un grupo de gobernadores en Colombia que se eligen por voto popular, también por voto programático, que se elige es el programa de gobierno. Ese gobernador se encarga de montar su alta gerencia. ¿Quiénes son la alta gerencia de una gobernación? Se llaman secretarios de despacho, asesores y directores de institutos descentralizados. Entonces, hay unos institutos, por ejemplo, la promotora de vivienda del Quindío, es un instituto descentralizado. Indeportes Quindío, es un instituto descentralizado, y el gerente lo nombra el gobernador de turno. Y en cada uno de los departamentos hay diferentes, y entonces él constituye a través de los nombramientos de confianza, conforma su equipo de gobierno. Pero el gobernador es la cara visible, o sea, es el político del paseo, y fue electo por voto popular o voto programático. Luego encontramos a nivel de territorio o de municipios, 1.105 municipios. Se habla de Santa Rosalía, que fue el último, 1.106 municipios. Tenemos en cada municipio un alcalde. Y así sea Bogotá, que es una ciudad con 10 millones de habitantes, o Buenavista, o San Juanito en el Meta, que tiene 1.500 habitantes, el alcalde es el alcalde. Y lo elige el pueblo, a través de voto popular y voto programático. ¿De qué se encarga el alcalde? Se encarga de nombrar sus secretarios de despacho, de nombrar los directores descentralizados en las ciudades grandes donde las hay, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali. En Armenia, por ejemplo, el gerente de empresas públicas. Empresas Públicas de Armenia es un instituto descentralizado. El IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano, Ciudades Amables, son institutos descentralizados. El Instituto de Fomento de Cultura, institutos descentralizados, y es el alcalde el nominador, o sea, él es el quien nombra. Nosotros como ciudadanos lo elegimos a él y le dimos la potestad, bajo la democracia representativa, de que él elija con quién quiere gobernar. Luego encontramos las JAC y las JAL. ¿Qué significan esas siglas? En las ciudades o municipios muy grandes existen unas cosas que se llaman juntas administradoras locales, JAL, Junta Administradora Local. Entonces, Armenia tiene 10 comunas, sí, tiene 10 comunas. Significa que por cada comuna debe existir una junta administradora local. Esta junta administradora local, al igual que los consejos municipales, consejo con C,
los elige el pueblo a través de voto popular. Voto popular mediante procesos controlados por la registraduría. Hago la salvedad porque las juntas administradoras locales se eligen el mismo día que se eligen los alcaldes. Ese mismo día se eligen alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, lo que son los diputados, consejos municipales y las juntas administradoras locales. A diferencia de ellas, la Junta de Acción Comunal se elige igualmente. La Junta de Acción Comunal, ese nombre sí lo han escuchado, ¿sí o no? La Junta de Acción Comunal, que entre otras cosas el gobierno Petro le dio mucho realce y en el plan de desarrollo generó unas líneas de inversión directa con las juntas de acción comunal, que ya estaban como tendiendo a desaparecer, ¿ya? Y se vivió una experiencia hace muchos años de administrar recursos bajo un modelo que se llamaba presupuesto participativo, donde las juntas de acción comunal pedían recursos para ejecutar en sus barrios, pero a veces pedían cosas ilógicas. Por ejemplo, un presidente de junta de acción comunal pidiendo 10 guadaños. Iban a ver y en su barrio no había zonas verdes. ¿Para qué? ¿Para arrendar, para vender, para arribar o para hacer qué? Ahora Petro revivió esa figura del presupuesto participativo directo, diciéndole a las juntas de acción comunal, formulen proyectos, formulen. Entonces ustedes escuchan, por ejemplo, mucho en el sector rural, que a la junta de acción comunal se le entrega el proyecto para pavimentarla, para construir una placa huella, o para hacerle mantenimiento a una vía, ¿ya? Él lo que quiere demostrar es que la gente es honesta. Lo que pasa es que así como hay gente honesta, hay gente que llega también a robarse la platica. Entonces, a diferencia de la JAL, la Junta de Acción Comunal se elige por voto popular, pero no con control de la registraduría. O sea, es una jornada especial que está definida en el año. Los ciudadanos van y se inscriben y se anotan en un libro, y los que estén en el libro son los que pueden ir a votar. Pero ahí no participa la registraduría. En las demás sí participa. Entonces, como ustedes ven, Colombia como Estado social es un Estado políticamente organizado. Tenemos unas elecciones claras, tenemos unos calendarios electorales claros y definidos por la Constitución, tenemos un sistema político que está definido por la Constitución, que lo encabeza un presidente y que lo cierra ¿quién? El pueblo. Porque en última somos nosotros quienes conformamos las organizaciones políticas. La base de la política en cualquier Estado democrático son las organizaciones políticas, pero el fundamento, la base de la pirámide es el pueblo, ¿ya? ¿De dónde sale? Yo recuerdo alguna vez, cuando fui alcalde, yo fui muy comunal, yo trabajé mucho con la Junta de Acción Comunal. Un día cualquiera me llegó una invitación de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Nacional que me iban a hacer un homenaje. Cada 4 años ellos reunían en alguna ciudad de Colombia y hacían reconocimiento a 5 alcaldes y a 3 gobernadores. 5 alcaldes de todo el país. Y yo no sé por qué los que yo metí en el paseo y para tengo guardado el reconocimiento que me hicieron. Alcalde comunal. Pues yo trabajé mucho con las juntas de acción comunal y con el pueblo. Con el pueblo. ¿Sí? Entonces, con la gente y de ir a la vereda y qué tenemos que hacer acá y también que trabajemos en comunidad. Y yo siempre entraba a la vereda o al barrio por la junta de acción comunal. Entonces tuve ese reconocimiento y cada que había encuentros de asojuntas a nivel Quindío, allá estaba yo como alcalde, ¿ya? Y de hecho fui elegido como el representante de los alcaldes ante asojuntas. Entonces eso hizo que me hicieron, pues que entrara en la parte del reconocimiento, porque fuimos 5 alcaldes y 3 gobernadores. ¿A dónde va la anécdota? Que tuve el gusto, el honor de conocer a un señor que siempre quiso ser presidente y se murió sin poderlo ser, Horacio Serpa Uribe. Ustedes lo buscan por ahí, ustedes no lo conocieron, del Partido Liberal, le decían Mamola, porque en algún discurso que él dio en plaza pública, que los corruptos van a robar este país, Mamola, y se quedó, la frase de él fue Mamola, y tenía mucho reconocimiento. Entonces, cuando me invitaron a ese reconocimiento, ahí estaba Horacio Serpa, él era gobernador de Santander, y él fue invitado. Entonces nosotros simplemente nos llamaban a una tarima, alcalde de Buenavista, que dijo Jorge Iván Puerta, el aplauso, y me entregaban el honor.
luego el alcalde, yo no sé de dónde, el alcalde ya no es del gobernador, cuando Horacio Serpa, gobernador de Santander, y ese auditorio en Popayán estaba a reventar 3.000 o 4.000 personas, y todo el mundo, Serpa, Serpa, pues les tocó romper el protocolo y darle a él la palabra para que se echara su discurso, porque era muy buen orador. Y él contó su historia y dónde nació él. Él nació como, políticamente empezó como miembro de una junta de acción comunal. ¿De dónde salió? Del pueblo. Se consolidó a través de un partido político que fue el Partido Liberal. El Partido Liberal lo postuló como integrante de una junta de acción comunal, luego fue presidente de la junta de acción comunal, luego fue presidente de la JAL, luego fue concejal, luego fue alcalde, luego fue diputado y luego fue gobernador. No le faltó sino ser presidente de la República, y lo intentó 2 veces, y era muy bueno, pero no lo pudo lograr. Entonces la base de un sistema político es el pueblo. Entonces Colombia cumple el primer requisito para ser reconocido como Estado. Primero, está políticamente organizado. Luego, segundo requisito, jurídicamente organizado. Segundo requisito, jurídicamente organizado. Yo estoy pensando algo que me parece como más viable, de pronto para cambiarles el ensayo, por un ejercicio acá de comprensión de lectura. Porque acaba de salir el informe de la ONU sobre la democracia en Colombia. Entonces, más bien, les traigo como los componentes más importantes y hacemos un ejercicio acá, ¿ya? Un tallercito de comprensión de lectura y de opinión personal. ¿Listo? Y hacemos hilo de, si ustedes están de acuerdo, y hacemos lo de mecanismos de participación ciudadana como tipo foro. Nada más que ponérselo. Ya, les doy a cada uno de los 2 mecanismos y lo hacemos tipo foro. ¿Listo? O sea que ya no habría ensayo. No, pues lógicamente sí recomendarles escriban, ¿sí o no? Que escribir es muy bacano. Sí, escribir es muy bacano. Anoche escuchaba yo en José Gabriel, ese médico que se recorrió todos los municipios de Colombia, 1.105 municipios, en un Land Rover. Resulta que él es médico, es investigador y es más que turista de ir conociendo el país, era ir reconociendo los territorios. Entonces ese señor montó un programa muy bacano porque él es especialista en metodología de la investigación. Y él dijo a nuestros estudiantes hay que enseñarles a leer y a redactar y enseñarles a hacer investigación. Y él montó una conferencia que se llama Las Manzanas Bajitas. ¿Las Manzanas Bajitas qué es? Es empezar a hacer investigación con las herramientas que tenemos y con la información que tenemos. A veces nosotros hablamos de investigación y creemos que eso es por allá como de otro mundo, ¿ya? Y él dice, por ejemplo, usted vive en un pueblo, hombre, empieza a investigar sobre las relaciones sociales de ese pueblo, ¿ya? A eso se llama Las Manzanas Bajitas. Y él dice muy claro, dice, ¿por qué hay que empezar por las manzanas bajitas? Si usted llega a un palo a buscar frutas y la fruta la tiene aquí a la mano, ¿qué necesidad tiene? Dice, por arriba a la parte alta del palo, coja lo que tiene a la mano, ¿ya? Y él montó esa conferencia en metodología de la investigación. Entonces sí, leer y escribir. Pero entonces, me pasa que como este tema es tan amplio y tiene tanta cosa, ¿ya? Entonces dediquémonos a definir todos estos elementos, hasta llegar a los mecanismos de participación ciudadana. Listo. Entonces ya definimos, Colombia es un Estado políticamente organizado porque tiene una estructura de gobierno que la base es el pueblo y la cúspide es un presidente de la República que nos representa como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como jefe de las fuerzas militares. Así lo dice la Constitución política de nuestro país. Segundo componente, ¿por qué somos un conglomerado social o una gallada de gente jurídicamente organizada? Porque tenemos un marco normativo. Y recuerden, esto no se nos va a olvidar. ¿Cómo se llama la norma principal? ¿Norma de normas? Constitución política. En cualquier estado democrático, la norma de normas se llama la Constitución política. Y no podrá existir por encima de ella ningún tratado, ni ningún acuerdo, ni ningún acto administrativo que provenga del Estado. Solo al nivel de ella, ojo, solo al nivel de ella podrán estar los tratados internacionales.
al nivel de ella, no por encima de ella. O sea, Colombia nunca podrá, profe, Colombia nunca podrá suscribir un tratado internacional con otro país o con un grupo geopolítico como la Unión Europea, no podrá nunca suscribir un tratado que esté por encima de la Constitución política. Por eso cuando Colombia firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para 2016-2017, lo primero que se hizo después de ser aprobado en el Congreso de la República fue enviarlo a la Corte Constitucional para que la Corte dijera sí, cumple con todo el protocolo de la Constitución política. Entonces, la Constitución política es la ley de leyes, la norma de normas, la mamá de todas las normas. ¿Ya? ¿Cuál fue la última que se aprobó? ¿En qué año? 1991. Dentro de 8 días vamos a hablar un poquito de esa historia. Cómo llegamos desde 1819 hasta 1991. ¿Cuántas constituciones tuvo Colombia para llegar hasta la del 91? ¿Cómo fue la historia para llegar a esa constituyente? ¿Cómo se conformó la Asamblea Nacional Constituyente? Ahí van a entender un poquito ustedes el concepto de lo que habla Gustavo Petro, de qué es la constituyente, qué es eso y qué es lo que se propone. Hablar un poquito de los promotores de la Constitución del 91. Entonces, tenemos una constitución política que fue aprobada en 1991, que ha tenido más de 40 cambios, pero que sigue siendo nuestra constitución política. ¿Ya? Nuestra norma de norma. Luego, a partir de ellas, y también a manera de pirámide, en una estructura piramidal se desprenden otra serie de normas, que vamos a ver un poquitico acá, si nos da el tiempo, cómo se construye una ley en Colombia. ¿Quién propone una ley? Uno escucha decir, venga, es que el ministro del Trabajo, la ministra del Trabajo, fue y radicó en el Congreso de la República la reforma laboral. El ministro del Trabajo con el ministro de Comercio y el ministro del Interior radicaron la reforma pensional. Y esa reforma pensional se aprobó mediante ley de la República. Es decir, ¿quién la propuso? ¿Quién más puede proponer leyes en Colombia, además del gobierno? ¿A través de qué mecanismos? Entonces, después de la Constitución política, pues tenemos las leyes de la República, ¿ya? Que se consolidan como ordenamiento, ¿ya? Como orden perentoria. Una ley es de estricto cumplimiento. Luego, en su orden, aparecen decretos y resoluciones. Algunos decretos son con fuerza de ley. Por ejemplo, cuando el Estado se declara, cuando el gobierno o el país se declara en estado de sitio, es decir, que hay conmoción interior por orden público o por desastre natural, el presidente puede salir y aprobar una ley sin que pase por el Congreso, pero no se llama directamente ley, sino decreto con fuerza de ley. Y eso son facultades que el Congreso le da al presidente de la República. Entonces el presidente dice, por ejemplo, un caso exacto, cuando la pandemia, el 3 de marzo del 2020, 3 de marzo del 2020, se descubrió el primer caso de COVID-19 de un señor que venía de la China. Entonces, 3 días después, el presidente de la República, sin tener que ir a pedirle permiso al Congreso de la República, pidió una ley, es decir, un decreto con fuerza de ley, donde se declaró y se decretó la cuarentena obligatoria para todos los colombianos. ¿Ya? Eso se llama un decreto con fuerza de ley. Pero existen decretos presidenciales, existen decretos gubernamentales. ¿Ya? Por ejemplo, el gobierno departamental puede pedir un decreto. El gobernador es el jefe máximo del Estado Interior del departamento del Quindío y del orden público. Entonces, el gobernador puede pedir un decreto diciendo se prohíbe en el departamento del Quindío el parrillero en moto. Y es de estricto cumplimiento. Es un decreto porque a él la Constitución lo faculta y la ley lo faculta. Existen resoluciones que pueden ser de orden nacional, de orden departamental, o de orden municipal, o de orden institucional. ¿Ya? Un ministerio puede pedir una resolución. Pues la DIAN pide una resolución. La DIAN, por ejemplo, el calendario tributario lo saca mediante una resolución. La Registraduría Nacional del Estado Civil saca el calendario electoral, el calendario para unas elecciones lo saca mediante una resolución. El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, si va a sancionar a un ciudadano o lo va a exonerar, un ciudadano que fue candidato y no presentó sus cuentas, lo sanciona o lo exonera mediante una resolución.
Y las resoluciones pueden ser de orden nacional, departamental o municipal. Luego vienen las ordenanzas. ¿Han escuchado esa palabra? Las ordenanzas son los actos administrativos que emiten las asambleas departamentales. Se llaman ordenanzas. Y luego tenemos los acuerdos. ¿Han escuchado la palabra? Los acuerdos son los actos administrativos que emiten los consejos municipales. Consejos. Recuerden, esto no se le olvide en temas de ortografía. El único consejo con C es el consejo municipal, o sea, el cabildo municipal. El resto, todos los demás consejos son con S. El consejo de aconsejar, el consejo de hombres oprimidos y maltratados por sus esposas. El consejo de niños aburridos. O sea, son muy varios. Todos esos, hola niños, todos son con S. El único que es con C, y eso es un tema de burocracia, ni siquiera de ortografía. ¿Ya? Yo he tratado de consultar la historia de dónde viene la palabra. ¿Ya? Es el cabildo. ¿Correcto? Listo. Entonces, somos jurídicamente organizados porque tenemos una estructura normativa. Tenemos unas leyes. ¿Tú tienes que cumplir las leyes? Claro. Como parte de este conglomerado social, mira, que eres colombiana, debes cumplir las normas de tránsito, debes cumplir las normas de convivencia, debes cumplir unas normas en términos de código penal, debes cumplir unas normas, es decir, todo el marco normativo y jurídico. Y complementario a este sistema normativo, tenemos un sistema judicial. Tenemos un andamiaje, un sistema judicial, que nos lidera la Corte Constitucional y las altas cortes. ¿Cuáles son? La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado. O sea, hay unas altas cortes que son las que orientan todo el sistema judicial. Tenemos un sistema judicial en el que participa la Fiscalía. Tenemos un sistema judicial en el que participa la Procuraduría como garante de los derechos de los ciudadanos. Tenemos un sistema judicial en el que participan los jueces de la República, que son los que señalan y califican la actuación de un ciudadano y son los que condenan o absuelven. Quiero que vemos ahí, dentro de 8 días, entonces ya definimos el concepto de Estado. Ya nos queda claro que todos hacemos parte de ese Estado, porque hacemos parte de un sistema político, de un sistema jurídico, y dentro de 8 días vamos a definir el concepto de territorio. Son puros conceptos y son bacanos porque les voy a decir, que ustedes vieron allá en el tallercito de hoy y yo estas diapositivas se las comparto, y les decía, les voy a compartir un libro del DNP que habla sobre los elementos y los principios del Estado, que es muy bacano, una tartita de coquito con todos estos componentes. Se van a dar cuenta ustedes que eso también es cultura general. Cultura general, el conocimiento del Estado. ¿Ya? Chévere poder decir, oye, somos un Estado social de derecho. ¿Viste? Sí saben. Niñas, dígale, vienen de acá, ya les marco la asistencia. Pasamos muy chévere hoy. Si no creyera en la locura, o en la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trigo y la pavora. Bueno, hijita, dale con calma ahí, sin ningún estrés, cero estrés. Listo, Alejito, hermano, los más. ¿Sí les gustó el taller? Aló. Ahí seguimos haciendo el ejercicio. Cortica, antes de que me explique lo del simo. Mucha pelota. No, mire, es que ese simo tiene que estar uno en la jugada, porque resulta que en la convocatoria está el calendario. Sí, pero a mí me llegó muchos correos, como que el señor que se me había puesto estaba como... demandando. Sí, me llegó un poco correo. Entonces tenemos que mirar, porque particularmente esa convocatoria fue muy demandada. ¿Ya? Entonces, si quieres me escribes mañana. Y yo entro porque yo tengo entrada al simo. Claro, y es más, te voy a contar una cosa.
Resulta que pasa de supernotariado, yo me inscribí. ¿También? Sí, yo me inscribí, pero no presenté el examen. Entonces me llegó, porque esta es la segunda convocatoria. Ya, y resulta que se está inscribiendo tan poquita gente que dijeron, venga, los que se inscribieron la vez pasada, si quieren participen con el mismo PIN. Y yo volví, me inscribí y no volví a revisar. Entonces yo miro a ver en qué estado está la convocatoria y yo te cuento. No, por favor. No sé de los colombianos, no la plata, porque qué chévere trabajar con el Estado. Sí, a mí me llegaba un poco de correos de demanda y yo decía, pero ¿qué pasa? Claro, me tuve esa vaina. Ay, no. Muchas gracias por la espectacular. Dios los bendiga, niños. Dios bendiga. Bueno, entonces me da lo molesto por ti. Sí, dale. A ver si. Dale, Ingrid. Ay, La TAM. no, solo para ti. Ustedes son más porque ya no lo quieren. Más pasaban como el David. Que escucharon yo como que